estudiado algo, no sé, ni idea. Ay, ¿alguna No, no no tiene hicimos algo la para decir, tarea. algo que haya entendido o que no haya entendido para que lo compartamos entre todas? Sí, exacto, sería chévere. ¿Ya me oyen mejor o no? Sí, ahora Sí. sí, Bueno, ahora entonces sí. buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva sesión de aquí del Café Consciente y vamos a hablar de la ley de la vibración y de No, la se te polaridad. fue. ¿Se fue? No, Nada que hacer. no, Emi, Córrese se te fue otra vez por el la sonido. esquinita, Emi. Listo, entonces hoy toca Sí, la ley de la polaridad y la ley de la vibración. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. sí, ahora sí. Yo creo que es la cámara, entonces Perfecto, dejémosla así. sí, total. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces el principio de polaridad, que es el que nos dice textualmente que todo es doble, todo tiene dos polos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces uno lee eso y uno queda como, ¿qué? ¿De qué está hablando? Que no entendí nada. Entonces, es como, yo lo he entendido como, todo tiene un opuesto, ¿no? Sí, la luz y la oscuridad, el blanco y el negro, arriba y abajo, este y oeste, el hombre y la mujer, el calor y el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ni el uno es bueno, ni el uno es malo, ni nada de eso, sino que lo que tenemos que apostar es a llegar siempre al equilibrio en todo. Entonces es como armonizar los opuestos, más o menos es como la palabra adecuada. Entonces, obviamente eso es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Llegar al punto medio. Entonces, hay una explicación que me pareció divertida porque lo hacen como con el termómetro. Entonces, por ejemplo, el termómetro pues marca la temperatura. Uno pone el termómetro ambiental, por decir algo. Entonces, marca la temperatura. Entonces, pues obviamente, si yo tengo frío, pues voy a buscar calentarme y para calentarme, pues o me pongo una cobija o pongo la calefacción hasta que encuentro mi... ¿Por qué se está oyendo con eco? ¿Me oyen con eco? ¿No me oyen con eco? Está haciendo eco. Sí, no sé por qué. ¿Por qué será que tengo acá? No tengo De nada, no pronto el sé. celular lo tienes abierto. ¿El ¿El qué? celular? No, lo tengo al otro lado, no. No sé por qué. ¿Ya? Ahora sí, ya. Silencia todos los micrófonos. Solo deja el tuyo y ve. No, pero ya, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí quedó bien. Bueno. Entonces, hablábamos del frío y el calor. Entonces uno se calienta de determinada forma hasta que encuentra la temperatura ideal. Obviamente, mi temperatura no es la misma temperatura de Mónica ni la de Lula, porque seguramente para Lula 10 grados pueden ser calientes y para mí puede ser helado. Entonces, por eso no podemos juzgar nada ni criticarlo como bueno o malo, ni... No, así es. O sea, la idea es encontrar ese punto medio. Obviamente no podemos mezclar cosas, entonces lo mismo, por ejemplo, la pobreza con la riqueza, todo tiene su opuesto y no podemos mezclar cosas, por ejemplo, porque si yo estoy midiendo el frío y el calor, pues no lo puedo mezclar con pobreza y riqueza, sino que tengo que alinearme con el frío y el calor, cada cosa ¿cómo se llama? Exacto, no, y en su naturaleza, porque pues no puedo mezclar, no se mezclan unas cosas con otras. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que me cala a mí muy bien es, por ejemplo, lo del amor y el odio. El amor y el odio es que uno puede estar súper enamorado, así que los ejemplos de Emi que siempre pone las relaciones de pareja, entonces me hace pensar en eso que uno puede estar amando a un tipo hoy así pues que le parece lo máximo y mañana le puso los cachos y lo empieza a odiar. O sea, no quiere volver a ver, no quiere saber del tipo para nada, ni quiere volver a saber del personaje, pero finalmente hasta que uno no logra ver a la persona con total serenidad y con total tranquilidad es porque lo sigue amando de todas maneras, aunque no quiera volver a ver, pero sigue con este malestar que le provoca es como totearlo y matarlo. Entonces es como buscar siempre ese equilibrio, llegar al... Eso no es fácil, obviamente que no es fácil. Esta tarde estaba oyendo yo mi maestría de Códigos Sagrados que me encanta porque además es muy gracioso como
como que me coincide el tema con lo que estamos hablando en el café más tarde. Entonces, hoy nombraban también el tema de la niña que habló hoy, muy linda. Ella decía que ha estudiado muchísimo la cábala. Ella decía, mire, estudien la cábala. Ustedes no saben lo que la cábala le produce a uno cuando uno la entiende, cuando uno empieza a entender todas estas cosas, la paz que esto produce, la paz que esto le da a uno, porque es a lo que queremos llegar todos, ¿no? Finalmente yo decía, sí, llámese Equivalión, las leyes de Gerardo Schmetling, llámese los códigos sagrados, llámese lo que sea, pero es que cada uno busque con qué resuena en la vida para encontrar esa espiritualidad que todos tenemos, porque obviamente uno, la sola materia sin espiritualidad, pues no es lógica, y espiritualidad sin materia tampoco, o sea, todo tiene que encontrar su equilibrio y su balance. Entonces eso me pareció chévere cuando oía yo esta tarde eso. Y finalmente, pues que el recorrido es hacerlo, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas, o sea, hay mucho aprendizaje, uno aprende muchas cosas, aprende mucho escuchando a los demás, porque realmente yo creo que eso es parte del tema más interesante, es aprender a escuchar, y uno siempre aprende algo, pero el cuento va a que aprendemos y aprendemos y aprendemos, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo aterrizamos para el día a día? No para ponerlo en práctica dentro es como el deportista. O sea, Juliana sí que practicó deporte en la vida y pues uno sabe que hoy empieza a caminar, mañana empieza a trotar un poquito y poco a poco va a poder realmente participar en una carrera de atletas, pero es un entrenamiento permanente, constante, diario, donde la cabeza, o sea, está alineada la mente, el corazón y la actuación están perfectamente alineadas y congruentes. Entonces, para mí la ley de la polaridad es eso, es realmente el que, sí, la pereza está aquí y la actividad está aquí. ¿Dónde la encuentro para que realmente me armonice con ellas? Entonces, sí, que yo pueda descansar, duerma mis 8 horas y lo que sea, pero tenga mi actividad como tiene que ser durante todo el día. Entonces, para mí esa es la ley de polaridad. Se aplica en todo, porque finalmente todo tiene su opuesto, todo en la vida tiene su opuesto. Pero lo que nos interesa es tener esas herramientas para ponerlo en práctica. Entonces, llámese meditación, llámese las leyes universales, llámese el Kybalión, llámese la cábala, no sé, hay miles, meditación, respiración consciente, oración centrante, hay miles de cosas, rezar el rosario, yo no sé, bueno, cada cual, yo digo, es encontrar cada persona con qué resuena y permitirse ese momento de paz, porque uno encuentra esos momentos de paz muy cortitos, muy como, son como pequeños instantes, pero uno podría vivir así permanentemente, realmente. A mí los códigos sagrados, les digo que es algo que tenemos que hablar más adelante en estos espacios, porque realmente son magníficos. Y hoy oía yo a estas niñas, escucha todo lo que han logrado y ellas dicen, me acordaba de Juliana el lunes cuando decía que ese tema de manifestar y de no sé qué, y ellas diciendo que hoy en día logran así, de un día para otro, o sea, hoy tal cosa y chun, mañana le apareció. Y contaba hoy Diana Cerón lo que es lo de la manifestación, que ella siempre había querido volar, manejar un avión y tener un avión propio. Ella desde chiquita soñaba con eso. Me dice, yo nunca lo he dejado, pues lo he botado por la borda, y hoy le pasó una cosa absolutamente mágica. Su padrastro la llama y le dice, le pago el curso de pilotaje, y cuando termine y lo pase, le regalo mi avioneta que tiene el tipo no sé qué. Y ella decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer. Entonces sí, ella no va a producir el avión, pero se lo manifestó, le llegó lo que ella siempre ha deseado, hasta que no cabe la felicidad. O sea, entonces sí se puede, o sea, la mente es muy poderosa y realmente el poder de la palabra, que ella dice, es que hay que decretar, hay que decirlo, hablarlo en voz alta, pero podemos lograr lo que se nos ocurra y todo se nos da. Ella dice, yo no hago más que pedir regalos del universo con mis códigos sagrados y todos los días recibo regalos, todos los días recibo regalos. Entonces es estar en la jugada, es estar ahí presente, es estar permanentemente en el tema, pero es como se nos olvida. Entonces el automático nos lleva a que es más importante todo
el trabajo está primero, todo está primero, y nosotros y nuestro trabajo interior, lo último en la fila. Entonces esa parte sí es complicada. Entonces no sé si les queda claro la ley de la polaridad. Buscar el punto medio de todo, Sí, como decía Aristóteles. el balance de Sí. todo. Y por ejemplo, yo que vivo sola y vivo muda en mi espacio, Yo también, Muñe, pero yo hablo conmigo, yo hablo ¿sí? sola todo el día. Pues, Ah, y yo me ahora que hablaste con los códigos sagrados, que yo me metí a leer algo la primera vez que ustedes iniciaron, eh, entonces es repetir, o sea, he en voz repetido. alta o no necesariamente. Sí, es mejor en voz alta. Todo lo que tú puedas hacer en voz alta, pronunciándolo con sonido, tiene Sí, mucha más alta vibración que si lo haces solo mentalmente. ok, Ujú. gracias. Sí. Y con un agregado, Marcelita, hay que, en la medida de lo posible, hacerla frente al espejo, hablarse frente a un espejo y preferiblemente al momento de levantarse, para que esa energía fluya durante todo el día y vaya creándose esa realidad desde de nuestro decretar. Cierto, Gracias. tienes razón, sí señora, totalmente. Y hacerlo mínimo 21 días, porque es el tiempo que psicológicamente está determinado para que uno adquiera un hábito desde el punto de vista psicológico. Mm. Sí, así es. Así es, así es. Entonces, bueno, pues si no tienen dudas al respecto de la polaridad, seguimos con la vibración. Julianilla. Bueno, entonces con la vibración. Pues esta ley dice que todo en el universo, que nada está estático. Todo en el universo se está moviendo, o se mueve, o vibra, o gira, pero nada está quieto. Eh, el mismo todo del universo mantiene una vibración infinitamente fuerte, pero infinitamente sutil. Por eso ni siquiera lo llegamos a sentir. Casi que hablando de polaridad, las dos polaridades opuestas de la vibración son el espíritu y la materia, sobre todo la materia densa, que es materia muy densa. Entonces, entre la materia y el espíritu hay miles de millones de formas de expresión, de manifestación de las cosas. Hay miles porque no solamente es la intensidad de la vibración, sino el modo de la vibración, o sea, como la forma, cómo está vibrando esto. Es impresionante, hay muchísimas. Bueno, no se muevan las cosas. De todas maneras, casi todos los cuerpos manejamos alguna temperatura. Entonces hay un calor, una temperatura que se manifiesta como vibración también. Entonces, mejor dicho, no hay nada que no esté, o sea, no hay nada que esté quieto completamente. A ver, las moléculas se mueven entre unas y otras. Las moléculas están formadas por átomos y los átomos están formados por partículas. Todos estos, más o menos, básicamente, como gira los planetas alrededor del Sol en el sistema planetario solar, más o menos se pueden describir así las vibraciones de las moléculas interiormente o de los átomos interiormente. ¿Están preguntando algo? ¿No? Ah.
Otras formas de vibración, son, bueno, aparte del calor, es la luz, otra es la luz, otra es el magnetismo y otra es la electricidad. Sin embargo, estas formas de vibración no están muy bien descritas por los científicos. Ellos como que no saben realmente de dónde nace el magnetismo, de dónde sale la electricidad. O sea, saben cómo se comporta y saben todas sus leyes, todo eso, pero realmente no saben muy bien de dónde salen. Bueno, hay algo que aparece aquí entre los... Esto es con los herméticos, porque los científicos se han alejado bastante de estudiar los principios de todas estas cosas. Pero los herméticos dicen que todo en el universo, o sea, lo que yo llamaría materia oscura, de la que tanto se habla, la materia oscura, ellos la llaman como sustancia etérea, que es una sustancia con una elasticidad extrema y que es la que está uniendo todo lo material y todo lo energético. Entonces ahí están incluidos el calor, la luz, el magnetismo, todas estas cosas que vienen derivadas y se unen en el espacio universal. Y esta sería el eslabón entre materia y energía, como medio de transmisión sería entre estas dos. Y esta sustancia etérea tendría un grado de vibración completamente diferente a todo, ellos aquí proponen que miremos una rueda, algo medio parecido a lo que yo les explicaba la otra vez con lo de las hélices de un avión o de una avioneta cuando van girando. Entonces aquí proponen que nos imaginemos una rueda que empieza a girar y empieza a girar la rueda despacio y se ve perfectamente qué es. Uno ve que está girando y que es una rueda. A medida que va aumentando la velocidad, se va perdiendo la noción de rueda, se va perdiendo. Poco a poco va quedando solamente un ruido que el oído humano no lo alcanza a percibir. Un ruido bastante grave, el oído humano no lo alcanza a percibir, y luego se siente un silencio absoluto, silencio, y después empiezan a percibirse colores. Se capta primero, yo me los imagino como los chakras, más o menos son los colores de los chakras. Primero se coge un rojo oscuro, y cada vez se va volviendo más brillante, y se va volviendo, entre más brillante, se va volviendo naranja, anaranjado. Después pasa a amarillo, luego pasan a verdes, azules, añil, hasta que finalmente se convierte en un violeta. Luego, si se sigue aligerando el movimiento de esa rueda, se perciben ya los rayos X, que son los que le toman a uno cuando le toman las radiografías.
ya después cosas que se captan en algunos, con algunos efectos fotográficos y ya con cosas de electricidad y cosas de magnetismo también. Hasta aquí los científicos están de acuerdo, pero de aquí en adelante los herméticos dicen que si se sigue acelerando esta velocidad y se sigue acelerando, estas explotan y finalmente, o sea, todas las moléculas explotan, los átomos también explotan y todo se convierte en corpúsculos pequeñísimos. Estos corpúsculos pequeñísimos poco a poco van desapareciendo. ¿Qué se ríe? Lula se ríe. El tiempo, ya faltan 7 minutos, entonces... Ay, no brutas, se brutas, bueno, corta. gracias. Estos Bueno. van desapareciendo y según los herméticos dicen que estas mini partículas pasan a tener manifestaciones superiores, ya como mentales y hasta espirituales. Entonces, que la fuerza creadora que termina envuelta en su propia creación, mejor dicho. Esta forma de llevar a un extremo la manipulación, digamos, mental de algo, es una forma de transmutación mental que solo puede ser conseguida después de una educación, digamos, de una educación en este sentido, que sería en el plano de lo hermético. Pero prácticamente se pueden llegar a producir milagros. Y detrás de todo esto está oculta el poder de la vibración. La vibración que igualmente produce la telepatía, estados diferentes mentales, estados mentales diferentes, que pueden llegar, o sea, si uno llega a manejar estas cosas, está hecho. Puede manejar estados mentales de uno y llegar a manejar estados mentales de la gente. Eso es la maravilla. Yo hacía algo, pues no estoy manejando un estado mental, pero sí trataba de hacer algo. Cuando me iban a hacer una pregunta que yo de pronto no contestaba, o estaba la probabilidad de que me hicieran una pregunta que yo no supiera, yo no sé cómo, pero yo le mandaba la energía de la persona para otro lado y la hacía hablar de la otra cosa y no me preguntaban nunca de qué era lo que yo quería, qué era lo que yo no quería que me preguntaran. Eso sí lo podría hacer. Bueno, dicen acá que cambiar toda esta... ¿Qué? ¿Cómo así, Chan? Chanila, no, pues explica cómo hacía. Cambiaba esa energía. Tú Sí, te mentalizas Sí, para ¿o cómo cambiar la así? energía de la otra persona, entonces la otra persona puede percibir lo que tú estás pensando. Entonces eso. cambia la Cambiar el tema. conversación. Cambiar el tema, no, era como en la mente, ¿no? Sí, No, es como si yo es mental, pero se convierte en eso, en que la otra persona cambie lo que está hablando. Cambia lo que está hablando para no preguntarle lo que ella no quiere que le pregunten. ¿Y cómo y no me piensa? pregunta, porque ya yo la llevo a que piense en otra cosa. A que cambie de tema. Tú Le cambio el bloqueas tema eso. mentalmente. Ah, ok. Eso. No, entonces esto es que dicen ellos, mire, aquel que ha conocido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. Entonces esto me dejó motivada, mejor dicho, para meterme a estudiar hasta con los herméticos. Quedé fascinada con el principio de vibración. Sí, es que finalmente si uno pone, es que eso es lo que necesita el planeta, ¿no? Que todos nos unamos en una vibración mucho más alta, realmente que dejemos de vibrar en negativo, pues pensando cosas que no son, en el miedo, ¿no? Tanta cosa más ahorita en Colombia con todo lo que está pasando, pues es como que tengamos la capacidad de darnos cuenta y empezar a tener pensamientos de mucho más alta vibración, por el bien de todos, ¿no? Por un bien mucho más alto. Sí, pero yo insisto en que de todas maneras uno debe ser
individual. No, Porque- claro, cada uno porque lo es hace, muy pero difícil llevar a la manada a hacer lo mismo. pero Cada es lo cual que, es que se vaya inspirando con cada cosa que le vaya jalando a cada cosa. claro, pero es lo que yo insisto también. Fíjese que, por ejemplo, el día que hubo, ahorita durante la pandemia, el día que hubo una meditación mundial específica a la misma hora y se meditamos no sé cuántos millones de personas en el planeta y estuvo comprobado científicamente que la vibración del planeta Tierra subió, pero de una manera así, o sea, fue impresionante cómo inmediatamente cambió todo. Fue una meditación de media hora de miles de personas en Pero todas igual partes del así, mundo. baja. Igual así. O sea, tiene que Por estar la eso, gente concientizada de que cada por uno. eso, por eso, cada uno lo sigue haciendo, pero es importante también o sea, entre más y más y más gente lo haga, pues mucho más rápido va a cambiar la vibración El del planeta. colectivo, cuando El se problema es trabaja que en no colectivo. no la sostenemos, ¿no? Eso es lo Visualizamos, que pasa, es decretamos lo mismo. y nos No lo quejamos a los sostiene, 5 minutos. exacto, no lo sostenemos ni nosotros mismos uno con uno, porque entonces, si lo hace hoy, practicó hoy, hizo hoy, ya se le olvidó 3 días, entonces vuelve y cae en lo Yo mismo. quería contarles una cosita con el tema de la polaridad. La polaridad es como, bueno, es como el yin y el yang de todo, ¿sí? Entonces, cuando uno, digámoslo, un ejemplo claro, yo estoy tomando mucha responsabilidad en una área, en una oficina, en mi casa, hace que la responsabilidad del otro se desbalance. Entonces, sí, es como que, ¿para qué lo voy a hacer? O internamente hay un desnivel ahí de la responsabilidad. Y así con muchas cosas que vamos como tratando Tienes razón. Y se desbalancea. o el lado femenino que tenemos, ¿no? Hay hombres que son más femeninos, hay mujeres que son masculinas, entonces de pronto también hay un desbalance que también alrededor genera un impacto. Entonces, la polaridad no solamente está, obviamente está en el universo, pero está en nosotros también, porque somos parte del universo. Claro. Bueno, falta menos de un minuto, entonces pues nos despedimos hasta aquí, ¿cierto? Sí, Bueno, yo creo que muchas gracias. y seguimos el viernes entonces a la misma hora, los vemos. Gracias. Un abrazote para Lo todas. mismo, Muchas Otra para gracias. todas. Suerte. Muchas gracias y Vemos. buenas Chao, noches. chao. Cuidado, Mira, creo, tienes